Después de la advertencia del ángel, José llevó a María y al niño Jesús a Egipto, donde vivieron como refugiados hasta la muerte del cruel rey Herodes. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño». Así se cumplió otra antigua profecía dicha por el Señor: «De Egipto llamé a mi hijo». Así que José y María llevaron a Jesús a Nazaret, donde creció junto con sus medio hermanos y hermanas. En muchos aspectos, el niño Jesús era como los otros: comía, dormía, jugaba, estudiaba y aprendía un oficio. Pero en otros, Jesús era diferente a los demás. Nunca era egoísta. Siempre honraba a sus padres. Nunca mentía. Siempre agradaba a su Padre Celestial. Él era santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Jesús fue el único niño perfecto de la historia. Perfecto no significa que nunca tuviera un grano o un rasguño en la rodilla. Quiere decir que tenía una naturaleza perfecta. Era perfectamente santo y bueno. También era perfecto en poder y sabiduría. Pero antes de entrar al vientre de María, se impuso a sí mismo ciertas limitaciones para que pudiera vivir como un ser humano entre seres humanos. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cuando Jesús tuvo 12 años, viajó con sus padres desde Nazaret hasta Jerusalén para la fiesta anual del sacrificio, conocida como la Pascua. Mientras que sus amigos de la infancia exploraban la gran ciudad, Jesús pasó la semana en el patio del templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciendo preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. El templo era el lugar donde se quemaban corderos sobre un altar por los pecados del pueblo. El niño Jesús comprendía lo que los eruditos ignoraban. Él había venido para ofrecer el último cordero. Habían pasado 30 años desde el nacimiento de Jesús en Belén. Augusto César había muerto. Su hijastro Tiberio César reinaba sobre el Imperio Romano. Herodes Antipas gobernaba en Galilea. Poncio Pilato gobernaba en Judea. Y había un nuevo profeta que predicaba en Palestina. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas». La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Aunque mucha gente de su época se vestía con seda fina y comía los mejores manjares, Juan vivía con sencillez. Era un hombre en misión. Juan era el precursor del rey. Cientos de años antes, dos profetas, Isaías y Malaquías, escribieron sobre un profeta futuro que anunciaría la llegada del Mesías Rey. Juan era ese profeta. Mientras que los profetas anteriores habían profetizado: «En el momento preciso el Salvador prometido vendrá a la tierra», Juan predicaba: «El momento ha llegado, el Salvador está aquí». Multitudes acudían al desierto para escuchar a Juan. Los que confesaban su condición como pecadores que necesitaban al Salvador se bautizaban en el río Jordán. De esta forma mostraban su fe en el Mesías, que lavaría su gran deuda de pecado y les vestiría con justicia. Día tras día, semana tras semana, Juan hablaba a la gente acerca del tan esperado Salvador del cielo, a quien ni siquiera merezco llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces un día, el Salvador llegó por la colina, en medio de la multitud, y bajó hasta donde Juan estaba bautizando. Juan señaló a Jesús y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Juan a Jesús el Cordero de Dios? Si sabes por qué, sabes cuál era la misión del Rey. Jesús pidió a Juan que le bautizara. Juan protestó porque el Mesías Rey que había venido del cielo no necesitaba arrepentirse. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Así que Juan bautizó a Jesús. Al bautizarse, Jesús mostró que pertenecía a la familia humana que había venido a rescatar. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Como en el primer día de la creación, la compleja unidad de Dios se manifiesta de nuevo. Así como Dios, su Espíritu y su palabra, Verbo, trabajaron como uno para crear el mundo, ahora obrarían como uno para salvarlo. Vemos al Espíritu de Dios, que en el principio iba y venía sobre la superficie de las aguas, descender sobre Jesús. Observamos al Hijo de Dios, la palabra o el Verbo que creó el mundo, emerger del río. Oímos al Padre hablar desde el cielo. Durante los últimos 30 años, Jesús había vivido lejos del ojo público, pero su Padre en el cielo había observado cada pensamiento, palabra y acción. ¿Y cuál fue su veredicto sobre la vida de su Hijo? Estoy muy complacido con él. En toda la historia humana, Jesús es el único que hizo todo lo que Dios exige, todo, siempre, perfectamente. Jesús hizo lo que Adán no logró hacer, reflejar la imagen de Dios, pero hizo más que reflejar. Jesús era su imagen. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Con razón, Jesús dijo después: El Padre y yo somos uno. Jesús es el Hijo perfecto. Satanás no estaba contento de ver a este hombre perfecto viviendo en su reino. Pero el diablo tenía una estrategia. Así como había tentado al primer hombre a pecar, ahora intentaría conseguir que este hombre pecara. Satanás quería poner a Jesús bajo su control, así como hizo con Adán. Si el Hijo de Dios podía ser tentado a pecar, no estaría capacitado para salvar a su pueblo de sus pecados. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación.
Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan». Jesús tenía hambre, pero no obedeció al diablo. No actuaría fuera de la voluntad de su Padre, ni usaría su poder infinito para satisfacer sus deseos humanos. Para combatir al diablo, Jesús citó de la Torá de Moisés: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En su orgullo estúpido, el diablo intentó otra vez tentar al santo. Llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Cuando Adán pecó, la humanidad perdió su derecho a gobernar la tierra. Satanás robó el dominio del mundo y se hizo rey. Ahora el Rey de Gloria estaba en la tierra para recuperar el dominio, pero no lo haría postrándose ante aquel a quien había venido a aplastar. «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Finalmente, el diablo dejó a Jesús. Satanás nunca había tentado a nadie como él. Un hombre que no tenía el deseo ni la capacidad de pecar. Jesús era diferente a Adán y sus descendientes. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Adán fue el primer hombre perfecto. Jesús fue el segundo. Cuando Satanás tentó a Adán a pecar, Adán perdió y Satanás ganó. Cuando Satanás intentó conseguir que Jesús pecara, Satanás perdió y Jesús ganó. El primer hombre nos llevó al reino de Satanás de pecado y muerte. El segundo hombre vino a sacarnos de ahí. Después de los intentos inútiles de Satanás por hacer que Jesús pecara, Jesús regresó a Nazaret, donde había crecido y trabajado como carpintero. Un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. La sinagoga era un lugar de adoración donde se leían y se explicaban las escrituras cada sábado. Ese sábado en particular, Jesús tenía un anuncio que hacer. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Lo que Jesús había leído en las Escrituras era una antigua profecía sobre el Mesías Rey que enseñaría al mundo cómo es Dios y rescataría a los pecadores del dominio de Satanás, del pecado, de la muerte y del infierno. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes». ¿Cómo reaccionaron los vecinos de Jesús ante su afirmación de ser el Mesías, venido del cielo para cumplir lo que los profetas habían dicho? Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús tenía el dominio, a diferencia de los descendientes de Adán, infectados por el pecado y moribundos.
El Mesías, rey ungido por Dios, estaba en perfecto control. Nadie podía tocarle a menos que él lo permitiera, pero él sí los tocaría a ellos.